Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Para aquellos que son nuevos por aquí, me presento, soy y en este canal hablamos de todo un poco, desde tendencias virales hasta noticias del espectáculo, pasando por análisis profundos de nuestras series y películas favoritas. Así que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente de los fans de cierto drama turco muy popular. Vamos a desentrañar el significado detrás de esa promesa que ha resonado en los corazones de muchos. Kerem revela su promesa a Hande, te encontraré. Sí, vamos a hablar de la posible relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de las especulaciones, de los indicios y sobre todo, de lo que podría significar esa frase tan poderosa. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de continuar, si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. De verdad, me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir creando contenido como este. Además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos llenos de información jugosa y entretenida. Hagan clic en ese botón de suscribirse ahora mismo. Bien, volviendo a nuestro tema principal, te encontraré. 3 palabras que pueden significar muchas cosas, especialmente en el contexto de una relación tan mediática y llena de rumores como la que involucra a Kerem y Hande. Para entender el peso de esta promesa, primero debemos echar un vistazo rápido a la historia de su relación, al menos a la que se ha proyectado públicamente. Pero no nos quedaremos solo en lo superficial. Vamos a profundizar en los detalles, en los momentos clave que definieron su romance, en los gestos que delataron su amor y, por supuesto, en los posibles motivos que llevaron a su separación. Recordemos que Kerem y Hande saltaron a la fama internacional gracias a su protagónico en la serie Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Desde el primer momento, la chispa saltó. No era solo la magia de la ficción, era algo más, algo palpable, algo que se transmitía a través de la pantalla y que cautivaba a los espectadores de todo el mundo. Los rumores de un romance comenzaron casi de inmediato, y aunque al principio ambos se mostraron evasivos, intentando mantener la profesionalidad y la distancia, era evidente que algo estaba sucediendo entre ellos. Al principio negaban cualquier tipo de relación más allá de la amistad y el compañerismo. Decían que estaban enfocados en su trabajo, en dar lo mejor de sí mismos para la serie. Pero las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo hablaba por sí solo. Los fans, con su aguda percepción y su inagotable sed de detalles, no tardaron en recopilar pruebas, en analizar cada fotografía, cada entrevista, en buscar cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y lo encontraron. Finalmente confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus fans. Fue un anuncio que se hizo esperar, pero que llegó en el momento justo. Las redes sociales explotaron, los hashtags con sus nombres se convirtieron en tendencia mundial, y los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Fueron una pareja adorada, considerados por muchos como la personificación del amor perfecto. Compartían momentos juntos, viajaban, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, todo parecía un cuento de hadas. Sus viajes a Maldivas, sus paseos por Estambul, sus cenas románticas, cada momento era documentado y compartido con sus seguidores, que vivían su romance como si fuera propio. Pero la fama y la atención mediática también tienen su lado oscuro. La presión constante, la falta de privacidad, los rumores infundados, todo esto puede desgastar una relación, incluso la más sólida. Y como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. A principios de 2022, la noticia de su separación sacudió a sus seguidores. Fue un jarro de agua fría para aquellos que creían en su amor incondicional. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Nadie entendía qué había pasado, cómo una pareja tan perfecta podía separarse de repente. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus agendas, a la dificultad de conciliar sus apretadas agendas profesionales con la necesidad de tiempo y espacio para cultivar su relación. Otros a presiones mediáticas, al acoso constante de los paparazzi y a la especulación constante sobre su vida privada. E incluso hubo quienes hablaron de terceros en discordia, de infidelidades y de celos. Pero lo cierto es que, de un día para otro, la pareja que parecía indestructible se separó, dejando un vacío en el corazón de muchos.
Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus propios caminos, enfocándose en sus carreras profesionales. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, y Kerem ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida personal. Hande, tras su ruptura con Kerem, ha sido vista con varios pretendientes, aunque ninguna relación ha llegado a consolidarse. Se le ha relacionado con actores, empresarios e incluso con deportistas. Kerem, por su parte, ha preferido centrarse en su carrera, viajando por el mundo, participando en proyectos cinematográficos y manteniéndose alejado de los escándalos. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de las nuevas relaciones, la llama de la esperanza nunca se ha extinguido para los fans que sueñan con una reconciliación. Y es aquí donde entra en juego esa misteriosa promesa: te encontraré. ¿De dónde surge esta frase? Pues bien, se dice que Kerem pronunció estas palabras en privado, durante una conversación con Hande, poco después de su separación. Algunos medios turcos se hicieron eco de la información, aunque nunca ha habido una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. La información fue filtrada por una fuente cercana a la pareja, que aseguró haber presenciado la conversación. Según esta fuente, Kerem estaba muy afectado por la ruptura y le prometió a Hande que no se rendiría, que la encontraría de nuevo, sin importar el tiempo que tardara. Sin embargo, la idea de que Kerem haya hecho esta promesa ha alimentado la fantasía de muchos, quienes ven en ella una señal de que el amor entre ellos sigue vivo. Pero, ¿qué significa realmente te encontraré? Podríamos interpretarlo de varias maneras. En un sentido literal, podría significar simplemente que Kerem tiene la intención de mantener el contacto con Hande, de no perderla por completo de su vida. Podría significar que a pesar de la separación, valora la amistad y el cariño que aún siente por ella, y que no quiere que la distancia física se convierta en una barrera infranqueable. Podría ser una promesa de amistad, de apoyo mutuo, de estar ahí el uno para el otro, incluso si ya no están juntos como pareja. Sin embargo, para los más románticos, la promesa te encontraré va mucho más allá. Para ellos es una declaración de intenciones, una promesa de luchar por recuperar el amor perdido. Significa que Kerem no se ha rendido, que cree que todavía hay una oportunidad para ellos, y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para volver a estar juntos. Es una promesa de que aunque el camino sea difícil, no se dará por vencido hasta que haya encontrado a Hande de nuevo, no solo en un sentido físico, sino también en un sentido emocional. Es una promesa de amor eterno, de perseverancia, de fe en que su relación puede superar cualquier obstáculo. Ahora bien, seamos realistas. La vida de las celebridades está llena de presiones, compromisos y agendas apretadas. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos que se presentan en el camino. Es posible que Kerem y Hande se quieran, pero que las circunstancias no les permitan estar juntos en este momento. Quizás necesiten tiempo para crecer, para madurar, para encontrarse a sí mismos antes de poder volver a construir una relación sólida y duradera. Quizás necesiten explorar otras opciones, vivir otras experiencias, para luego regresar el uno al otro con una mayor madurez y comprensión. También es importante recordar que todo esto son especulaciones basadas en rumores y en la interpretación de gestos y palabras. No sabemos lo que realmente sucede entre Kerem y Hande a puertas cerradas. Es posible que la realidad sea muy diferente a lo que imaginamos. Quizás sean solo amigos, o quizás estén viviendo un romance secreto que prefieren mantener alejado de los focos mediáticos. Solo ellos lo saben. Quizás estén esperando el momento adecuado para hacer pública su reconciliación, o quizás prefieran mantenerla en secreto para proteger su privacidad. A pesar de todo esto, la promesa te encontraré sigue resonando en los corazones de los fans. Porque representa la esperanza, la fe en el amor verdadero, la creencia de que a veces el destino puede darnos una segunda oportunidad. Y es que, ¿quién no ha soñado alguna vez con reencontrarse con un amor del pasado, con revivir una historia que quedó inconclusa? Es una fantasía universal, un deseo profundo que todos compartimos en algún momento de nuestras vidas. Personalmente creo que la promesa te encontraré es un reflejo de la conexión especial que existe entre Kerem y Hande. Independientemente de lo que depare el futuro, es evidente que su relación ha dejado una huella imborrable en sus vidas. Han compartido momentos únicos, han creado recuerdos inolvidables, y han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y eso, al final, es lo que importa. El impacto que han tenido en la vida de sus fans, la alegría que han transmitido a través de su trabajo y la inspiración que han generado con su historia de amor. Así que, ¿qué opinan ustedes?
¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué significado le dan a la promesa "te encontraré"? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a compartir sus teorías y opiniones. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Creen que el destino los volverá a unir? ¿O que es mejor que sigan caminos separados? ¿Qué papel juega la presión mediática en su relación? ¿Y qué opinan de las nuevas relaciones de Ande? Quiero saberlo todo. Para resumir lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la famosa promesa de Kerem a Ande, "te encontraré", explorando su posible significado y el contexto de su relación. Hemos recordado su historia de amor, su separación y la esperanza que aún mantienen sus fans de una reconciliación. Hemos considerado las diferentes interpretaciones de la promesa, desde una simple intención de mantener el contacto hasta una declaración de amor incondicional. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el poder del amor y la esperanza en la vida de las personas. Hemos desglosado cada detalle, cada rumor, cada especulación, para tratar de entender qué hay detrás de esta promesa y qué posibilidades hay de que se cumpla. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y saber que hay gente ahí afuera que comparte mi pasión por el mundo del espectáculo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión con ustedes. Ahora, antes de despedirme, me gustaría invitarlos a dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Les gustaría que Kerem y Ande volvieran a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? No duden en compartir sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a entender qué tipo de contenido les gusta más. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido como este. Su apoyo es fundamental para mí. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.